Una pregunta es que sabemos que hoy en día hay muchos problemas con el Espíritu Santo. Hay muchas olas que están corriendo por ahí, que el Espíritu Santo no es una tercera persona. ¿Qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de Profecía acerca de esto? Muchas gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a responderle en forma directa con la Biblia y con el Espíritu de Profecía. Una de las posiciones que han resurgido en la Iglesia Adventista se llama el arrianismo. Esta es una enseñanza que es muy antigua, no es nada nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El arrianismo es una doctrina que fue enseñada por un obispo, el obispo de Alejandría, ya por el siglo IV, principios del siglo IV, por el año 300 de la era cristiana. Y el arrianismo enseña que solamente hay un Dios verdadero, el Padre. Jesucristo, nuestro Señor, no es Dios pleno igual que el Padre. Fue creado. Es el primero y el más excelso de todos los seres creados, decía Arrio. Pero tuvo comienzo. Dios le dio una posición muy importante en el cielo y lo hizo como si fuera Dios, que su palabra tuviera que ser respetada, pero realmente en esencia no es Dios. Y el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Esta doctrina la enseñó Arrio. Más adelante surge otra doctrina que se conoce como el semi-arrianismo. El semi-arrianismo se parece a la doctrina de Arrio, pero difiere un poquito. Nuevamente, Jehová es el único Dios. Jesucristo es Dios porque salió del Padre, fue engendrado del Padre. Y por lo tanto es pleno Dios de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre, pero hubo un tiempo cuando Cristo no existía. El Padre lo engendró. A diferencia del arrianismo, el semi-arrianismo dice que Cristo tuvo comienzo, por lo tanto no es Dios eterno igual que el Padre, tuvo un inicio, pero el Padre lo engendró de su misma sustancia. Por lo tanto, es Dios de Dios. Esta es la doctrina católica sobre la Trinidad. La doctrina católica enseña que el Padre es Dios eterno, esto es Dios de Dios, engendrado, no creado. Ok, gracias. Y esta doctrina se declara en el Concilio de Nicea en el año 325 de la era cristiana. El Concilio de Nicea dice que Cristo es Dios de Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre, porque salió de Dios. Y el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo. Esto se conoce como la doctrina de la Trinidad. Son
tres porque vienen de la misma esencia, son uno. Son tres personas distintas, pero no todas existieron eternamente. El Padre existió eternamente, el Hijo fue engendrado por el Padre, y el Padre y el Hijo dieron lugar a la existencia del Espíritu Santo. Lo que la palabra de Dios enseña es un poco diferente, ni es arriano, ni es semiarriano, ni es la doctrina trinitaria. La palabra de Dios nos presenta las características de Dios. La Biblia nos dice que Dios es eterno, que no tuvo comienzo ni tendrá fin, que Él es omnipotente, tiene todo el poder, no hay nada que lo limita, Él creó todo lo que existe. También la palabra de Dios nos enseña que Él es omnisapiente, todo lo sabe. Y podríamos para cada una de estas características de quién es Dios dar versículos de la Biblia. Ustedes los conocen. Y en tercer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que está presente en todas partes. Él llena todo el espacio, pero también la Biblia nos presenta que Dios es un ser personal. No es solamente una esencia que lo llena todo. Esa doctrina que Dios es una esencia que está en todas partes se llama panteísmo. Y tampoco la Biblia enseña el panteísmo. La Biblia nos habla de un Dios personal, de un Dios que siente, de un Dios que escucha, de un Dios que responde las oraciones, de un Dios que está cerca de nosotros, de un Dios que puede comprender nuestras necesidades, un Dios que se comunica con el ser humano. Para que un ser sea Dios, tiene que ser eterno, tiene que ser omnipotente, tiene que ser omnipresente, tiene que ser omnisapiente, saberlo todo, todopoderoso. Esa es la esencia de Dios. Por supuesto, Dios tiene muchas otras características, pero esas son las esenciales de Dios. Las características que nos da la Biblia de Dios se definen o se pueden agrupar en atributos incomunicables y atributos comunicables. Lo explico. Atributos incomunicables quiere decir que no se pasan a nadie porque son exclusivos de Dios, no se comunican, no se comparten con nadie, porque son atributos esencialmente de Dios. Por ejemplo, Dios no puede darle a otro el atributo de eternidad, porque si Dios le da a otro el atributo de eternidad, pues ya de por sí no es eterno, porque tuvo que dárselo otro, ¿verdad? Y eterno significa que no tuvo comienzo ni tendrá fin. Desde el momento en que se transmite ese atributo, ya de por sí deja de ser el atributo de eternidad. Entendemos eso, y lo mismo es con todos los demás atributos de Dios. Entonces, esos atributos, según la Biblia, hacen lo que es Dios. El que no alcance esa medida no puede ser Dios, en el sentido pleno de la palabra. Arrio decía que Cristo era Dios porque el Padre lo hizo Dios. Pero ¿cómo Dios le va a conceder a otro el ser Dios si la Biblia dice que Dios no le da su gloria, ni su posición, ni su alabanza a nadie? Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿es Cristo Dios o no es Dios?
Y la pregunta, ¿es el Espíritu Santo Dios o no es Dios? La Biblia nos enseña a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay 3 personas que tienen esos mismos atributos, que existen desde el mismo comienzo. Por ejemplo, en la primera hoja de la Biblia nos dice en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y obviamente es más de uno el que está presente. Y eso fue cuando estaban creando todo lo que existe. En el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo, y ahora me voy directamente al tema del Espíritu Santo, existía aún antes de que Dios creara el mundo. Y cuando Dios creó esta tierra, ya el Espíritu de Dios estaba presente en la creación. La Biblia nos enseña eso mismo, que el Espíritu es el que da vida. Y sin el Espíritu, Él es el que comunica la vida. Por ejemplo, si buscamos en el Salmo 104, hablando acerca de los seres creados, de todo lo que Dios creó, seres grandes, seres pequeños, dice el versículo 27 del Salmo 104, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, la respiración, y dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Otra vez aquí el Espíritu Santo es el que da vida, el que crea, y por lo tanto tiene que ser Dios, porque solo Dios puede dar la vida. Si vamos ahora al Nuevo Testamento, encontramos de igual manera que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, está la historia de cómo Ananías y Zafira mintieron con respecto a la propiedad y cayeron muertos los dos, primero él y luego ella. Dice que Pedro le dijo a Ananías en Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. Pero también Él tiene las características de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos nos habla en Hebreos 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está hablando de Cristo y está hablando de que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En el mismo versículo está
Dios el Padre, está Jesucristo que se ofrece y lo hace a través del Espíritu eterno. Entonces, si el Espíritu Santo es eterno, tiene las características de Dios. También el Espíritu Santo es omnipresente y omnisapiente. Todo lo sabe. Lo podemos leer en el libro de Romanos, cómo el Espíritu Santo escudriña los corazones. Romanos, en el capítulo 2, dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que intercede por los santos? Primero dice que el Espíritu, pero luego dice, el que escudriña los corazones conoce la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cristo es el que intercede, pero también el Espíritu Santo intercede. La pregunta es esta: si el Espíritu Santo es el mismo Cristo, como algunos están diciendo hoy en día, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, o si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, entonces, ¿ante quién intercede el Espíritu Santo? ¿Ante sí mismo se intercede? ¿Se dan cuenta? Si nosotros leemos la Biblia tal como está escrita, entendemos que el Espíritu Santo es un ser diferente del Padre y diferente del Hijo. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros ante Dios, y también Cristo conoce el motivo, conoce la intención del Espíritu Santo, porque también Cristo intercede por nosotros. Así que allí vemos los tres trabajando para la intercesión y para la salvación del hombre. Podríamos leer muchísimos versículos más, pero estos nos muestran que el Espíritu Santo es Dios. Como la pregunta de nuestra hermanita incluía también qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía sobre el Espíritu Santo, pues les voy a leer una o dos citas del Espíritu Santo de los escritos de Elena de White, y entonces con eso vamos a terminar esta pregunta, porque ya veo que hay otras preguntas listas para ser hechas. Voy a buscar aquí. Aquí está. Dice la mensajera del Señor: por cierto, si alguno desea, con mucho gusto yo les paso este documento en forma digital, o se lo mando a su correo, donde tengo una compilación de todas las citas de Elena de White que hablan sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, y también los textos de la Biblia. Lo que yo mencioné son solamente unos poquitos. Aquí vienen cientos de pasajes que nos muestran por qué el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo decide, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo busca, el Espíritu Santo puede ponerse triste, el Espíritu Santo puede ser ofendido. Todo eso son rasgos de una personalidad. Y también muestra las cosas que hace el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo puede ser afectado por las acciones de otros.
El Espíritu Santo tiene su propia mente y Él decide, Él manda, Él testifica, Él ayuda, Él enseña, Él guía, convence, convierte, regenera, intercede, como ya vimos, ordena, envía, prohíbe. Puede ser obedecido y puede ser desobedecido. Puede ser aceptado y puede ser rechazado o resistido. Se puede entristecer, puede ser blasfemado, se le puede mentir, como ya vimos, al Espíritu Santo. Ahora sí, les leo del espíritu de profecía lo que Elena de White dice. En el libro Alza tus ojos, la página 40, ella dice: el mal se había estado acumulando durante siglos y solamente podía ser refrenado y resistido por el potente poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien vendría no con energía limitada, sino con la plenitud del poder divino. Al Espíritu Santo se le llama la tercera persona de la divinidad. Aquí hay más de 20 citas que le llaman la tercera persona de la divinidad. Aquí encontramos otra cita que dice así: esto es el Atalaya del Sur, una revista que en inglés se llama The Southern Watchman. El 23 de febrero de 1904, en la página 122, Elena de White escribió: los que proclaman el mensaje del tercer ángel deben revestirse de toda la armadura de Dios a fin de resistir valientemente en su puesto frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su ayuda y su eficiencia. Estos tres poderes celestiales obran con el que se entrega sin reservas a Dios. Así que aquí habla de los tres grandes poderes y hay una cantidad de citas más. Déjenme leerles una más y entonces voy a terminar con esta. Este documento se llama Base Bíblica y del Espíritu de Profecía sobre la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Y tiene una sección que muestra que el Espíritu Santo es una persona y luego que el Espíritu Santo es Dios. Y en la página 20 de este documento dice: la personalidad del Espíritu Santo en los escritos de Elena de White. Por cierto, hay una cantidad de pasajes en la Biblia que muestran que el Espíritu Santo es una persona. Se refiere a Él el Señor Jesús diciendo: yo me voy, pero dejaré otro consolador con vosotros que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y usa el pronombre personal para referirse al Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo, y aquí vienen los versículos, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es eterno. Esos son los atributos de la deidad y también hace las obras de la deidad. Termino con esta cita de Elena de White.
aquí un segundito. Ok. Página 106. Repito, si alguno de ustedes desea este documento, con mucho gusto se los hago disponibles, se los paso a una memoria o se los mando a su correo, y de esa manera ustedes lo pueden tener y compartir con otros. Dice aquí la mensajera del Señor: no la estoy encontrando a esa cita, la que quería. Esta cita está en el Australasian Record, la revista adventista de Australia, donde dice: el Espíritu Santo es ciertamente una persona. No podemos negar la personalidad del Espíritu Santo. Él es tan ciertamente una persona como el Padre es una persona y como el Hijo es una persona. Esa es la cita que estaba buscando, pero no la encontré aquí. Pero de todos modos, con mucho gusto yo se las doy. No sé si esto responde, hermanita, la pregunta. ¿Ok? Con mucho gusto les puedo dar toda esta información. Cientos y cientos de citas y de textos bíblicos, no solo sobre el Espíritu Santo, sino también sobre Cristo, ¿verdad? Porque estas son las dos cosas que fueron puestas en tela de juicio, tanto por Arrio como por Atanasio y otros teólogos de la antigüedad. Y les decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está surgiendo en la iglesia adventista hoy en día son las mismas herejías de hace siglos atrás, pero tenemos base en la Biblia y el espíritu de profecía para poder entender claramente. Recuerden, nosotros no somos trinitarios en el sentido de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica enseña que el Padre engendró al Hijo y que el Padre y el Hijo engendraron al Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Padre es un ser eterno, el Hijo estuvo a su lado eternamente, siempre fue un ser aparte del Padre, y el Espíritu Santo también es eterno, igual que el Padre, igual que el Hijo. ¿Y por qué, si son tres seres divinos, por qué decimos nosotros que hay un solo Dios, si son tres personas? Y la respuesta a eso es porque el Dios a quien nosotros adoramos es una unidad perfecta, una unidad inseparable. No es como los politeístas que tienen cantidad de dioses que están unos en contra de los otros y se pelean. Nosotros tenemos tres seres que toda la eternidad han trabajado de común acuerdo. La palabra uno en hebreo, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, significa literalmente una unidad en la pluralidad. La primera vez que se usa la palabra uno en hebreo, se dice ejad, está en Génesis 1 y en Génesis también 2, por ejemplo, donde dice, y fue la tarde y la mañana, Yom Ejad, la tarde y la mañana, día 1, pero está compuesta de dos partes, tarde
y mañana, y eso forma un día. La segunda vez que se usa la palabra en la Biblia, ejad, está en Génesis 2:24, y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una carne. En hebreo, basar, carne, ejad, carne una. Pero resulta que son dos, y sin embargo son una sola carne. Que está diciendo que uno significa una unidad en propósito, en principios, en planes. Todo tienen en común, así como el hombre y la mujer al casarse dejan de ser dos para ser una sola carne. Pero en realidad siguen siendo dos personas, pero son uno en propósito. Así nuestro Dios son tres en uno.